Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 28, día 2. Hoy es martes de español. Y esta semana, pues aparte de que vamos a volver a pintar, ya dejamos las pinturas habladas como para la semana pasada. De una vez, ayer lo dijimos, agradecemos a todas las personas que compartieron con nosotros la semana pasada y que estuvieron trabajando con nosotros, ya sea como imaginando o dibujando y pintando. Muchas gracias. Esta semana vamos a volver a pintar, pero la semana se llama como... no sé cómo le ponemos en español. En inglés es You're Not Supposed to. Dani, ¿cómo le ponemos? Gracias, Dani. Súper aporte. Increíble. Lo que no deberías hacer. Llegamos como a ese acuerdo con Dani. Nos demoramos 5 minutos tratando de encontrar cómo traducir, pero bueno. Entonces, estamos tratando de trabajar de una manera en la que si uno lee libros de pintura y si uno se pone a ver como la historia de la pintura, digamos la parte técnica de la historia de la pintura, hay cosas como muy binarias. Le dicen a uno sí se debe hacer esto, no se debe hacer esto. Y una de las cosas que nos repiten y nos han repetido durante siglos es que no se debería trabajar en un soporte que no esté preparado para recibir, en nuestro caso, pintura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, nos vamos a olvidar de eso y vamos a trabajar en un papel crudo, o sea, un papel que no está imprimado, no tiene ninguna preparación, y vamos a pintar con óleo encima. Y vamos a ver cómo se afecta eso, pero también vamos a ver qué ganamos con eso y vamos a mirar si de verdad es estrictamente necesario preparar un papel. Yo creo que no. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Entonces, qué chévere estar de vuelta. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Bueno, comenzamos. Para esta semana, como decía ayer, vamos a hacer una reintroducción a la pintura, porque pues la semana pasada estuvimos como haciendo un ejercicio de pintura que no tenía que ver mucho con, digamos, la parte visual de el ver ejecutar una pintura, sino de todo lo que está detrás del hacer la pintura, que honestamente para mí es mucho más importante que el simple hecho de poner pintura sobre una superficie. Hoy en día me doy cuenta que algo tiene que suscitar una imagen y sin ese algo, pues la imagen no vale la pena, no tiene ningún peso. Puede ser muy bella, puede ser muy bien ejecutada, pero en mi caso, en mi camino, en este camino por el que yo voy, si esa imagen no tiene una razón de ser y una razón por la que yo, digamos, me siento realmente conmovido por pintarla, entonces no vale la pena pintarla. Una pintura por sí misma yo creo que no es nada. O sea, es un poco de pintura sobre una superficie y ya. Lo que genera la pintura, ese sentimiento detrás, esa sensibilidad detrás de la pintura, pues eso es lo que es como todo el origen del aprendizaje. O sea, ahí es donde está toda la esencia de lo que es pintura y de lo que uno puede aprender a través del acto del pintar. Sin eso, pues es una pintura bonita, es un objeto bonito como cualquier objeto bonito que hay en la tierra. Entonces no sería más que eso. Entonces vamos a volver al acto de pintar, volvemos a ese como estímulo visual que también entiendo que es importante. O sea, el ejercicio también era muy curioso porque yo también como que soy consciente de que, por ejemplo, o sea, YouTube y obviamente Instagram son unos medios visuales súper curiosos. La gente lo que está esperando, el observador lo que está esperando es un estímulo visual, o sea, está esperando es ser como conmovido por una cosa que ven ahí visual y le dan like y ya. Es como corazoncito y chao, y sigo a otro y corazoncito y chao. O sea, estoy como esperando ver estímulo tras estímulo, a ver qué me mueve la agujita, y si me mueve la agujita le doy corazoncito, si me la mueve mucho de pronto le doy corazoncito y además leo lo que está escrito, que eso pasa poco, la verdad. Pero entonces la semana pasada, cuando estábamos hablando de reemplazar esa naturaleza visual por, digamos, en Instagram, lo que era una imagen de fondo blanco con unas palabritas que después lo llevaban a uno o lo invitaban a uno a escuchar sobre una pintura, pues la gente dice, no, yo no quiero escuchar sobre una pintura, yo vine fue a ver una pintura, porque voy a querer escuchar acerca de una pintura. Entonces, creo que el apostarle a eso, pues es un juego al final, es una cosa súper lúdica, pero es chévere. Le genera a uno un poco tonón de preguntas y le hace a uno entender quizás dónde reside la importancia de la pintura realmente. Y entiendo que esto es absolutamente subjetivo, o sea,
¿Dónde reside para cada quien? O sea, para cada uno de nosotros, para cada uno que se puede beneficiar del ejercicio de pintura o del ejercicio de hacer, ¿dónde está esa importancia? Y nosotros tenemos como que identificarla. Yo sí creo que es una responsabilidad nuestra tratar de identificar dónde está eso que es realmente importante. Yo no creo que esté en el objeto. Para mí el objeto de la pintura, pues lo que he repetido muchas veces es que es como un subproducto ineludible. Si uno está pintando, pues va a ser una pintura. O sea, si uno está inmerso en el acto de pintar, ¿qué va a pasar al final? Pues que se genera una pintura. Esa es como una ecuación ahí súper simple. Pero es decisión nuestra creer que lo valioso está en esa pintura que se hace al final o está en otro sitio. Para mí era súper fácil identificar que estaba en otro sitio, porque el objeto de la pintura cada vez tenía como menos y menos y menos importancia. Y esta es la parte curiosísima. Tiene menos importancia, pero en el momento que estoy pintando, o sea, estoy 100.000% comprometido con el acto de pintar. O sea, está mi cuerpo, mi mente, mi sensibilidad, todo está metido ahí. Es el momento de mi día donde, digamos, hay la mayor intensidad en un acto, en una acción. Entonces, es curiosísimo que uno acepte que ese es el momento donde hay una conexión absurda, pero que también lo que genera esa conexión, de nuevo, inevitablemente, que es la imagen, pues no me importa. Yo soy desprendido 100% de las imágenes que hago, 100%. O sea, no quiero decirles esto y que se quede como en simple palabra, como que sea un acto de fe de ustedes de creerme si realmente estoy desprendido de lo que hago, pero sí quisiera como comunicarles con la honestidad que puedo proyectar con las palabras, pero yo pienso que estoy siendo muy sincero como ser humano y como pintor, 100% desprendido de las pinturas. A mí no me importa qué pasa con esas pinturas. Y puede ser, entre comillas, la mejor pintura que he hecho en mi vida, una pinturita que hago en un día. No me importa, no las atesoro, no siento que las tengo que guardar porque no sé, no tiene sentido. No tiene sentido, y ayer lo conversaba, no tiene sentido que uno entienda que la pintura no es el fin, pero que cuando uno ve el objeto le atraiga tanto que uno la quiere atesorar, que uno la quiere guardar y se la quiere como guardar para siempre, y no solo para siempre en la vida de uno, sino decir, de pronto se la puedo dejar a mis hijos y ojalá mis hijos la respeten y la cuiden tanto que cuando ellos tengan hijos, entonces la regalen a sus hijos y sea esta cosa que pasa de generación en generación en generación, este objeto que se convierte en un tesoro eterno. No. Para mí eso va en absoluta contravía de la filosofía que uno puede tener cuando uno está inmerso en un acto de desprendimiento, porque es que las dos no pueden estar de la mano. Yo ayer decía, uno no puede concebir una con la otra. Es imposible, es imposible. O uno se convence que uno está haciendo una pintura y que uno quiere ser fiel y respetuoso a la tradición de pintura, digamos, a las enseñanzas que hemos recogido de 400 años, 500 años de pintura, digamos, en definición de esta pintura occidental como contemporánea, porque es que ese es un camino que puede que uno diga que es súper difícil ir de Van Eyck a de Kooning, pero para mí ese es un camino y yo no lo complico, para mí es lineal, es una cosa que obviamente se construye sobre lo que ya se había hecho y trata de mirar hacia adelante, pues lo que de pronto no se había hecho en pintura o tratando de redefinir o reconfigurar la pintura o reconstruirla de alguna manera. O sea, yo siento que soy parte de esa linealidad, pero es un desarrollo que se ha ido frenando ostensiblemente. La velocidad con la que hacemos cambios y cambios y cambios en la pintura hoy en día es mucho más lenta con la que se hizo, digamos, hace un siglo. Para mí también es mucho más lenta de la que se estaba generando hace 50 años. Los cambios que uno puede efectuar sobre la pintura son mucho menores hoy en día a los que se hicieron hace 100 años. Muchísimo menores, porque cada vez el campo de trabajo es más pequeño, cada vez las opciones de entender cómo cambiar esa naturaleza o cómo reconfigurarla es mucho menor, es muchísimo, muchísimo menor. Entonces, antes se avanzaba como a pasos agigantados y ahora estamos como avanzando pica y pala. Estamos haciendo unos pasitos chiquititos. Yo digamos que acepto todo eso y creo que es importante que uno cuando decide pintar entienda que existió ese ritmo aceleradísimo y ahora existe un ritmo mucho, mucho, mucho más lento. Además que
va acorde con lo que puede ofrecer la pintura hoy en día como espacio de contemplación, distinto a ver un meme o a ver un video de YouTube o a ver un TikTok o a ver todos estos estímulos visuales que de pronto son mucho más rápidos, mucho más poderosos que lo que puede ser el tratar de digerir una pintura. La pintura como que ofrece un espacio súper distinto y por eso siento que es un espacio de contemplación y es un espacio que uno puede demorarse un segundo y darle corazoncito y seguir, o sea, una milésima de segundo incluso, o uno puede demorarse un día viendo una pintura. Esta semana lo que vamos a tratar de hacer es ir un poco en contravía de lo que nos sugiere la tradición de la pintura en términos técnicos. Esta semana nos vamos a concentrar en un aspecto pequeñito técnico, que es el que preparemos nuestras superficies para recibir pintura. ¿Listo? Entonces, ayer explicaba que la razón por la que nosotros preparamos cualquier superficie, cualquiera que sea, o sea, independiente de la técnica de pintura, puede ser un fresco, puede ser un temple o puede ser una pintura al óleo, lo que se busca inicialmente, lo primero, lo más fundamental, es que esa superficie sobre la que uno va a pintar, sea un muro, una madera o un lino, uno la tiene que preparar para que no se afecte por los materiales que van a ser utilizados mientras se pinta y que reciba como orgánicamente esos materiales, los acoja. Pensémoslo así, como que los abrace y los acoja y les diga, hola, bienvenidos a mí, soy superficie que está dispuesta a atender la pintura. Fatal estuvo eso. Entonces la primera parte, que no se vea afectada. Entonces nosotros sellamos una superficie, ese es el intento inicial, tratar de sellar la superficie para que la superficie no se afecte por la pintura. Entonces normalmente, ¿qué hacemos? Podemos encolar la superficie, podemos echarle cola de conejo, cola de pescado, cola de vaca, lo que sea. Pero lo que estamos tratando es de que la superficie se proteja y que esa sea una capita, digamos, impermeable, entre comillas, que no es perfecta, pero impermeable, lo suficientemente impermeable para que se afecte es esa capa que está sellando, pero no la tela o el papel o la madera. Por eso es que encolamos una superficie, que la estamos tratando de sellar. Y luego podemos estar echando entonces un gesso tradicional, que es con el que se preparaban las superficies en el Renacimiento alto, particularmente las superficies rígidas. Un gesso tradicional, o sea, cola, carbonato de calcio, de pronto un pigmento blanco, cualquiera que sea, dióxido de titanio, óxido de zinc. Uno utiliza esa imprimación para superficies rígidas, no sirve para superficies flexibles. Esa imprimación es muy frágil y se rompería, se craquelaría en una superficie flexible como lo es cualquier tela, un pedazo de lino o un pedazo de algodón. Entonces, podemos usar eso o podemos usar lo que usamos hoy en día, que es una imprimación de aceite, que es básicamente una capa de pintura, o sea, lo que se hacía desde el Renacimiento alto y obviamente después el barroco y lo que se ha venido haciendo 450 años después es darle una fina capa de pintura a esa tela después de haberla encolado, después de haberla sellado, para que esa capa de pintura después reciba capas subsecuentes de pinturas. ¿Qué pasa? Que como se le está dando una capa de pintura, pues esa capa de pintura tiene que estabilizarse de alguna manera. ¿Cuál es la mejor forma de estabilizar una capa de pintura? El paso del tiempo. Entonces, cuando se imprimaba una superficie con blanco de plomo, lo que se tenía que hacer después de haberle echado esa capa de pintura al lino era dejarlo secar y dejarlo secar por muchísimo tiempo, porque es que las moléculas del óleo, del aceite, se siguen moviendo eternamente. Eternamente, el óleo solo se seca superficialmente, se oxida, pero debajo de esa capita oxidada están todas esas moleculitas moviéndose. Lo que uno quiere es que se muevan lo menos posible. ¿Y cómo se hace eso? Pues dejándolas quietas por el máximo tiempo posible. Entonces, cuando se aplicaba una capa de blanco de plomo sobre una superficie, teníamos que dejarla secar 6 meses o un año para que estuviera suficientemente estable para recibir la pintura. Y eso es lo que tratamos de hacer con una imprimación. Es que esa superficie que ya está sellada, ya está protegida, reciba la pintura de una manera como orgánica, armónica, que vamos a poner encima. La reciba, la acoja. Pero, ¿qué pasa si uno dice, si no sigo esas instrucciones? ¿Pasa algo terrible? ¿Pasa algo fatal? O sea, ¿qué daño le estoy haciendo a mi pintura? Y entonces esta semana, para darle la bienvenida otra vez al acto de pintar, vamos a pintar, pero vamos a pintar mal. O sea, mal, pero pues quiero que
exista como un signo de interrogación gigante después de ese mal. Quiero que hagamos cosas que supuestamente no debemos hacer. Entonces vamos a estar trabajando óleo sobre un papel crudo. Ayer les mencionaba que el papel que vamos a usar esta semana es el de las libretas, esas Moleskine, que la verdad, pues digamos acá en Bogotá, son libretas costosas. O sea, no estoy diciendo que ese sea un papel económico, pero es un papel muy, muy bueno. Honestamente es muy bueno, aguanta resto. Es un papel, ayer decía que aguanta multimedia, o sea, pueden hacer dibujos en grafito, carbón, pueden trabajar con tinta, pueden trabajar con marcadores, pueden trabajar con acuarela, gouache y pueden hacer lo que yo voy a hacer, que es trabajar en óleo. Yo, en un proyecto de mis cuadernos de apuntes que hice hace como 2 años, contempló el llenar muchos de esos cuadernos con pinturas, puras pinturas al óleo. Y entonces yo lo que hacía era imprimir las páginas, no hacía lo que es súper tradicional, que sería encolar y después echar como una especie de gesso. No, lo que hice fue sencillamente darle por ahí 3 capas a cada lado de cada una de esas hojas de un imprimante acrílico transparente. Eso lo que es un aglutinante acrílico, o sea, es básicamente lo que está en el gesso, básicamente lo que está en la pintura acrílica. Y es transparente. ¿Por qué era transparente? Porque yo muchas veces dibujaba sobre el papel y quería mantener ese dibujo para poder pintar sobre él. Y obviamente pues el gesso acrílico es opaco y no podría darle capas de gesso acrílico porque pues, estaría tapando mi dibujo. Entonces eso era lo que hacía tradicionalmente, digamos tradicionalmente pues me refiero a lo que hice durante 2 años al enfrentarme a esas pinturas en mi cuaderno, en mi bitácora. Pero lo que vamos a hacer hoy y durante esta semana es usar el papel crudo. Es decir, no le vamos a hacer nada, absolutamente nada a ese papel. ¿Qué es lo que va a pasar con ese papel? Pues que va a absorber todo lo que le pongamos encima. Entonces, si le ponemos solvente encima, si vamos a usar alguna especie de trementina encima o todos esos como solventes extraños que se usan hoy en día como para reemplazar la trementina, ese papel los va a absorber. Yo siempre tengo como un cuidado cuando hablo de solventes porque a veces la gente piensa que los solventes son súper benignos hoy en día porque no huelen. No, uno no puede decir que un solvente es bueno porque no huele. Ya cuando uno dijo es un solvente, ya es malo. O sea, cualquier cosa que sea un solvente, cualquier cosa que disuelva algo, es que piensen en eso. O sea, esto es un bicho que puede disolver cualquier cosa. O sea, bueno, no cualquier cosa, no hay solventes universales. O sea, ahí sí estaríamos pintando como con thinner o una vaina así re poderosa. Y obviamente hay cosas solubles en alcohol, solubles en agua, solubles en trementina, solubles en derivados de petróleo. Entonces, no. O sea, no quiero decir que un solvente sirva para todo, pero son solventes. O sea, disuelven cosas. Su función es disolver. Todo es malo. Todo, todo. El hecho de que lo respiremos, lo inhalemos, se nos meta en las manos, de que esté en nuestra pintura, en nuestra superficie, mezclándose con pigmentos, todo. El solvente mata todo, porque es que el solvente no es como, bueno, a usted le voy a hacer pasito, pero esto otro sí lo disuelvo. No, eso no pasa. Entonces, si vamos a usar solvente, saber que ese solvente literalmente se come las fibras del papel, literalmente, y se va a comer nuestra pintura. Entonces, si vamos a usar aceite, pues ese aceite va a empapar todas esas fibras del papel y en últimas, eventualmente lo degrada también. Si vamos a usar pintura, muchas pinturas tienen metales pesados y esos metales pesados son malos para nosotros y son malos para cualquier superficie. Entonces, todos esos también van a atacar la fibra del papel, van a degradar el papel. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Pues que ese papel crudo lo que está haciendo es absorbiendo todo el aceite que hay en nuestro óleo, todo el aceite que hay en nuestra pintura, lentamente se lo chupa así, incluso va haciendo como unas marcas, unas manchitas que se ven en el dorso de nuestra pintura. Si volteamos la pintura, si volteamos la hojita, se ven todas esas zonas donde había más aceite y cómo las está chupando y chupando. Y va a seguir haciendo eso todo el tiempo, con el paso de los meses, años, incluso porque pues la pintura seguramente va a sobrevivir un poco de años, va a estar chupando y chupando y chupando el aceite. Entonces lo que queda en la superficie, si piensan, es como ese pigmento que se ha separado del aceite, que todavía, pues, el aceite como es nuestro aglutinante, todavía se está logrando como mantener, digamos, sólido, pero pues se va a empezar a sentir como una arcilla, casi que como una plastilina encima de la superficie. Porque piensen que literalmente lo que estamos es el papel está sirviendo como de una esponjita, como si estuviera quitándole todo el aceite a nuestro óleo, a nuestra pintura. Pero es fascinante. Cuando hacemos eso, entonces la pintura se comporta de una manera increíble. O sea, tiene unas calidades que no podemos lograr con ninguna otra superficie. O sea,
uno cuando trata de pintar bien, la pintura se comporta de una forma y se comporta de una manera súper estable. Cuando uno trata de pintar mal, la pintura se comporta de una forma a la que uno no tiene acceso, simplemente no tiene acceso cuando uno decide trabajar establemente. Entonces, ese sacrificio es fantástico y tenemos que preguntarnos, ¿estoy dispuesto a sacrificar la estabilidad, digamos la naturaleza, entre comillas, longeva de una pintura estable por la forma como se comporta la pintura cuando decido pintar sobre un soporte crudo, hoy y esta semana específicamente sobre papel crudo? ¿Estoy dispuesto a hacer ese sacrificio? ¿Qué conlleva ese sacrificio? Pues que mi pintura, y esto pues es una cosa en la que yo la verdad firmemente creo hoy en día, y es que la pintura a mí me encanta que pues se transforme, que la pintura se comporte como un ser vivo. La pintura originalmente provino de la naturaleza. O sea, los pigmentos que usábamos eran orgánicos, estábamos usando aceite, estábamos usando todo lo que podíamos derivar de un pino, destilar de un pino, o sea, solvente, la trementina, la resina. Todo eso era un acto natural. El lino es un arbusto. Entonces, uno dice, ¿por qué esto puede provenir de la naturaleza pero comportarse de una forma ajena a la naturaleza? Curiosísimo, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo tan grande? Porque esta, digamos, esta coreografía de todos estos materiales que nosotros configuramos, que se llama pintar, ¿por qué tiene que tratar de sobrevivir al tiempo? Cuando todos sus materiales, todos los materiales sobre los que está construido, pues son orgánicos y mueren, perecen. Entonces, ¿por qué le impusimos esa calidad como de eterna a la pintura? Es rarísimo, es curiosísimo. Cuando decidimos hacer las cosas, entre comillas, mal, pues estamos como tomando una postura diciendo, pues es que yo no creo que la pintura tenga que sobrevivir. Yo no creo que por ser pintura entonces tiene que intentar sobrevivir. La pintura puede simplemente transformarse con nosotros. Puede ir de la mano de nuestra vida e irse transformando con nosotros. Y pues, quién sabe, dura lo que puede durar nuestra vida. Entonces, en cierta medida, eso es lo que estamos tratando como de reflexionar durante esta semana. ¿Qué pasa cuando yo decido hacer cosas que no se deben, entre comillas, hacer, que me han enseñado que no debo hacer, sobre las que se ha construido la historia de la pintura? Entonces estamos traicionando esa historia de la pintura, estamos siendo infieles a todos esos esfuerzos por los que pasó el ser humano para tratar de llegar a encontrar, digamos, una receta estable de pintura. Estamos irrespetando todo eso y yo pienso que esas son preguntas súper bonitas que uno se tiene que hacer. En mi caso, lo que les digo, a mí creo que ya no me importa el objeto de la pintura. Y si no me importa el objeto de la pintura, pues no es que esté irrespetando eso, sino que estoy viendo otras calidades que hay detrás del acto de la pintura que para mí son más importantes que la manera estable como se construye. Entonces tengo que tomar esa decisión y creo que yo ya tomé esa decisión. Entonces, pues estas pinturas que estamos haciendo esta semana, no tengo una manera objetiva de determinar cuánto van a durar. Y se me hace bonito no saber, se me hace súper lindo no saber. El no saber también está perfecto, está bien. Vamos a hablar de todos esos sacrificios que uno hace cuando uno toma una decisión de este tipo durante esta semana. Y vamos a ver cómo se sienten esas pinturas, si se sienten parecidas a las que hemos hecho en semanas anteriores o si se sienten totalmente distintas. Spoilers, totalmente distintas. Y además las amo, o sea, yo quiero pintar así de ahora en adelante, porque es que es muy cercano a cómo siento que debo pintar. Entonces, creo que esta es como la semana que de pronto me va a haber afectado más que todas las otras semanas que hemos hecho este ejercicio. Es absurdo, pero me di cuenta de algo, porque yo había hecho pinturas sobre papel crudo, pero no me había puesto a reflexionar tanto sobre eso, ni a hacer tantas en fila, como para hacerme una idea de, uff, esto es lo que significa hacer una pintura así en papel crudo. Y me di cuenta que ya, eso es lo que quiero. O sea, estos ejercicios se asemejan más al acto de pintar que yo tengo en mente cuando me entiendo a mí como pintor que cuando me veo pintando tradicionalmente. Entonces, no sé cómo me vaya a afectar esto, pero eso es lo emocionante. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ya, esta es la pintura que hicimos hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana en donde seguiremos esta semana de pintar mal, digámosle así, sencillo, pintar mal. Y de pronto, hablaba con Dani, podemos hacer más semanas de pintar mal, porque pues no hay nada más chévere que hacer cosas
mal que hacer cosas cuando uno le dicen, oiga, es que no puede hacer la cosa así. Uno dice, ve, ¿y por qué? En el arte, apenas le digan a uno, oiga, es que eso no se puede hacer, uno se le debería prender una alarma y decir, un momento, entonces sí. O sea, la respuesta fácil va a ser sí, obvio puedo hacer eso. Y tengo que encontrar la manera de cómo hacer eso. Es una invitación, es un reto, siempre pienso yo en eso. A mí no me gusta que me digan que algo no se puede hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si podemos hacer más semanas de esto. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao.